¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal. Estamos en vivo y en directo. Varios temas tenemos esta noche, como cada domingo, temas debatidos, hablados de la semana. Por ejemplo, una denuncia que sorprendió la que presentó el jueves en el Pleno de la Cámara de Senadores, el senador Rodolfo Friedman, acerca de supuestos hechos nuevos de denuncias de los Estados Unidos que involucrarían a los negocios del expresidente Horacio Cartes. Ya está con nosotros el abogado del expresidente Cartes, Ariel Martínez, exministro del Interior, entre paréntesis, para hablar sobre este tema, porque, de acuerdo a lo que hemos charlado recién con él, ese documento que presentó, que exhibió el senador Friedman en el Pleno de la Cámara de Senadores, aparentemente sería un documento original, pero lo que ya se había publicado en el 2014 a partir de las filtraciones de los cables Wikileaks, y que sin embargo lo grave en toda esta historia es que se habrían agregado párrafos para sostener esa denuncia que se presentó. Según las declaraciones de este legislador, incluso está en su intención arrimar esta documentación al Ministerio Público. Él pidió que se trate el jueves para que el Senado apruebe un proyecto que insta al Ministerio Público a solicitar una investigación en relación a este tema. Podemos hablar en detalles en relación a este tema con Ariel Martínez. Y el segundo tema, otra cuestión que genera nuevamente un debate, lo que pasó con un despensero en Ciudad del Este. Legítima defensa, justicia por mano propia, se genera el debate. Este almacenero que fue víctima por cuarta vez de un asalto, él decide reaccionar, toma su arma de fuego, dispara y uno de los asaltantes falleció. La fiscal de este caso, Carolina Gadea, de Ciudad del Este, decidió imputarlo al despensero por homicidio culposo, doloso en realidad. Homicidio doloso es la figura, doloso. Y entonces, incluso en esa comunidad del barrio Don Bosco de Ciudad del Este, para esta semana anuncian una movilización frente a la Fiscalía en Ciudad del Este en defensa de este almacenero, quien dijo: hace 20 años yo trabajo con mi esposa en este rubro y ya no toleramos el problema que tiene que ver con la inseguridad, y justifica su reacción. Disparó y falleció este asaltante de nombre Robert Orué, Richard Orué es el nombre en realidad. Este señor que está afrontando, incluso la fiscal hace referencia a que podría ligarse 5 años de pena privativa de libertad. Y en el último bloque, después de estos anuncios, emblemas privados principalmente, suba del combustible, es un hecho que va a haber un incremento en el precio del pasaje. Vamos a hablar también sobre este tema, pero saludamos a nuestra compañera Claudia Aguilera, que está con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo también a todas las personas que comparten esta emisión de Cara o Cruz a través de Unicanal. Y sí, ya vamos a dar pie, vamos a iniciar ya el programa con nuestro primer tema, esta denuncia pública que realizó el senador Rodolfo Friedman. Hablamos de una acusación contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuestamente estar involucrado en lo que se refiere a lavado de dinero, narcotráfico y también contrabando de cigarrillo. ¿Qué hizo el senador Rodolfo Friedman? Pide e insta a la Cámara de Senadores realizar un proyecto para que exija al Ministerio Público la investigación del caso. Pero todos los detalles a continuación. El senador de Colorado Ñeteté, Rodolfo Friedman, anunció que presentará ante la Fiscalía una denuncia contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, y su grupo empresarial por narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de cigarrillos, hechos que supuestamente fueron descubiertos en una investigación encarada por Estados Unidos y que fue divulgada y publicada en julio del año pasado. Sin embargo, desde Honor Colorado aseguran que la acusación carece de seriedad, ya que los documentos presentados por Friedman se trata de
de datos de Wikileaks con agregados, es decir, frases adicionadas. Indican que la documentación no cuenta con un respaldo legal, tampoco firma de algún responsable del supuesto informe. Además, esta teoría se refuerza tras la declaración de Manuel Ottolenghi, director de la Fundación para la Defensa de la Democracia con sede en Washington, quien aseguró que no hay datos nuevos del 2017 sobre Paraguay en Wikileaks. No, solamente hay informes, publicaciones, artículos en la prensa, estudios, pero a menos de lo que yo sepa, no hay nada de nuevo. Todo lo que se sabe es historia vieja. El exgobernador del Guairá planteó un proyecto de declaración por el cual insta al Ministerio Público a investigar al líder de Honor Colorado, Horacio Cartes. Sobre este tema ya habilitamos la siguiente consulta a través del Twitter, @CaroCruzPI. Dice, ¿crees en la veracidad de las denuncias presentadas por Friedman contra Cartes? ¿Sí o no? Ya queda habilitada la consulta y por supuesto los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. Está con nosotros Ariel Martínez, abogado Horacio Cartes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo para vos, para Claudia y para toda la teleaudiencia. Yo voy a empezar por atrás, esto que veíamos recién. Lo de Ottolenghi, ¿dónde entra en esta historia? Porque fue invocado por el senador Friedman en un momento, a partir de un trabajo que él había realizado a través de su fundación, tengo entendido. Probablemente, la verdad que todos los disparates que escuchamos del senador Friedman esta semana son gravísimos. Y si me permitís una introducción antes, pareciera ser que como tenemos un Senado que funciona con 3 miembros truchos, con 3 miembros mouse, que no fueron electos ni proclamados, pareciera ser que se habilitó a que cada uno pueda plantear los disparates que se le antoje. Y uno de ellos, uno de los senadores MAU, que es Rodolfo Friedman, es el principal actor de toda esta parodia que se realizó en estas últimas horas, en estos últimos días, y que no es más que una farsa montada, que es de extrema gravedad. Y acá vamos a ser muy claros, Jorge, porque pareciera ser que cualquiera dice cualquier cosa en contra de cualquiera y termina ahí. No va a ser el caso. Si Friedman, el senador trucho, tiene pruebas contra Horacio Cartes, que se investigue y que vaya preso Horacio Cartes si es así. Pero si no es así, y esto que nosotros vamos a demostrar ahora, todas las falsedades que hizo Friedman, el que va a ir preso es Rodolfo Friedman, porque lo que hizo el jueves y lo que hizo en las siguientes horas son delitos gravísimos. Falseó datos, produjo documentos no auténticos, usó documentos no auténticos, simuló hechos punibles y ahora anuncia una denuncia falsa que ansiosos estamos esperando la haga para que reciba con todo el peso de la ley la denuncia por todos estos hechos punibles que acabo de mencionar. Un senador trucho que no tiene por qué tener fueros, cobardemente trata de escudarse en ellos y de realizar esta serie de falsedades que seguramente vamos a ir viendo. Tomó una historia vieja del 2009, del 2010, que se publicó en el 2013, algo totalmente dejado de lado, burdamente dentro de una traducción, manipuló fechas, agregó el nombre de Horacio Cartes y de otras personas, agregó delitos y eso es delito. No va a quedar así, no va a quedar por más cachiay que sea hoy el Senado con 3 miembros truchos. Friedman no va a quedar impune de estos delitos que cometió. Vamos a desmenuzar. ¿Qué es lo que él presentó? De hecho, escuchamos su argumentación. Uno cuando hace una argumentación y tamaña acusación, lo lógico es que exponga una documentación. Yo estaba escuchando una parte de su intervención, él expone esa documentación. Y esa documentación se basa en falsa. ¿Qué? Pero ¿cómo llegar Esa a la conclusión de que es falsa? Esa documentación, y podemos ver y comparar, esa documentación es una traducción de los cables, un cable del 2010 que había sido filtrado en el 2013 en el famoso caso Wikileaks, y que él agregó. Ahí tenés más cerca, ¿no? Agregó, por ejemplo, eso, el nombre de la persona que había clasificado ese cable, que no estaba en el texto íntegro, sino que estaba en los datos adicionales, él lo agrega. Agregó una fecha, dice que es del 2017, falso. Ahí vamos a ver, dice nuevos resultados. Parece un juego, si no fuera un delito, movería a la risa. Nuevos resultados de la investigación
julio de 2017 confidencial. Eso está agregado al cable del 2010. Es lo único agregado, aprovechándose de la traducción, agregan ello y es falso. No existe en ningún lado, solo en la traducción de Friedman. Si podemos seguir viendo. Y esto cualquiera puede entrar ahora en internet y ver el cable original. Liderado por Horacio Cartes y tapado en negro, abril de 2010 a abril del 2014. No dice liderado por Horacio Cartes y ese tachado no existe, porque ahí viene el punto y sigue con esta investigación. Y abril del 2010 es abril del 2009, nada más. Él pone de 2010 al 2014 para hacer creer que la investigación siguió después del 2013, cuando ya se había publicado esto. No, Elbo ya 2014, es el año 200, a ver, ¿cuánto? Y 200, 2400, no. Exactamente, está más adelantado que el año nuevo, no sé. Es increíble la falsedad, por eso digo, movería la risa si no fuera un delito. Esto es un delito. ¿Y esa parte, esto? Otra vez, pone ahí, del 6 de diciembre del 2013 al 9 de diciembre del 2013. Cualquiera puede ver, es 2009, la fecha original, cualquiera puede ver en los cables. Otra manipulación burda, ¿por qué? ¿Qué es lo que él pretende con esto? Pretende que lo que ya se publicó en el 2013, que fue del 2010, hoy él quiere presentar como que hay una nueva investigación y para eso manipuló estos datos. Para ello falsificó, aprovechándose de una traducción. Acá está, otra vez todo ello es agregado y no existe en el cable original. Tomó un cable original del 2010, que ya se publicó en el 2013, que ya se habló de que todo ello estaba cerrado, que ya se habló que no había mayores elementos en contra de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira y Osvaldo Salum, que son los mencionados en el cable, y él hoy abre y dice, agregando y cambiando fechas casi infantilmente, que esto siguió después del 2013, por ende se tiene que volver a analizar. Es un disparate y es delito. ¿Esto qué es? Vuelvo a repetir. Simulación de hecho punible, denuncia falsa, producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, 5 delitos que están tipificados en nuestro Código Penal. Y como dije al empezar, si acá hay un delito cometido por Horacio Cartes, que se investigue, pero no va a quedar así esta falsificación. El delito que cometió el senador trucho, Rodolfo Friedman, está a la vista de todos y estamos esperando ansioso que acerque este documento falso a la Fiscalía para que nosotros podamos denunciar y llevar adelante esto. De hecho, con lo que ya presentó el jueves ante el Senado, ya se tipificó su conducta dentro de estos tipos penales que acabo de mencionar. Ahí está otra cosa que ya mueve a la risa, ¿verdad? Agrega a Osvaldo Salum, agrega y dinero falsificado, nada más. Agrega eso como si fuera parte de una organización y más abajo agrega, sí, que creo que es en la siguiente gráfica, una casa de cambios que estuvo dentro de una investigación por lavado. Entonces él agrega también eso. Comete errores tan infantiles como que pone Embassy y todos sabemos que ponen AM Embassy, American Embassy en todos los cables. Es burdo, es patético y es un delito gravísimo cometido por quien hoy funge de senador, porque no es senador, porque no fue electo ni proclamado. Y esto va a tener consecuencias legales, porque reitero, en este país parece que como el Senado ya se declaró SOO y hay 3 miembros truchos, entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa y sale uno de estos truchos a querer tapar su condición ilegítima de estar sentado ahí en contra de la voluntad popular y hace todo este show que encima lo hizo no solo en el Senado, sino también desde la casa del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que si no fue engañado, está alentando eso y eso es muy grave. Porque yo entiendo esto, a ver, cuando él hace esta exposición en el pleno de la Cámara de Senadores, incluso, y digo la reacción de ustedes, me imagino cuando efectivamente ustedes corroboran de que es una copia de un cable que ya se publicó y esto es agregado, más vale que ustedes reaccionen. Pero digo, esto también generó al día siguiente, fue tapa de diarios. Sí. El hecho, las declaraciones de este senador que... Senador es un favor decir. Claro, pero senador que presenta denuncias y mencionan incluso en estas publicaciones, digo, de la prensa, que no solamente sale acá a nivel local, sino estaba viendo también otros medios que se hicieron eco a nivel internacional y invocan la denuncia
sobre supuestos hechos nuevos y hacen referencia a julio del 2017. Entonces, incluso cuando uno quiere entender de qué se trata, quiere ver la documentación, pero lo único que se tiene es esto, no hay nada más. Tomó de internet el cable que apareció en el 2013, que data del 2010, y cambió fechas, aprovechándose de la traducción. Ya cuando le señalaron inmediatamente al día siguiente, lo escuché mucho más cauto al senador luego de cometer el delito que cometió, diciendo que él no es perito ni fiscal para saber o conocer la veracidad del documento que había presentado en el Senado. Vuelvo a decir, da para la risa si no fuera tan grave, si no fuera un delito, si no fuera que pensemos que está todo permitido porque se está sentado encima ilegalmente e ilegítimamente en una banca del Senado. Esto son todos los delitos que mencionamos: denuncia falsa, simulación de hecho punible, producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos y además todos los delitos contra el honor de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira y Osvaldo Salum. Todo esto sería cómico si no viniera de alguien que lo hizo nada más y nada menos sentado en una banca que no le corresponde en el Senado y al salir de Morú y Saroga luego de reunirse con el presidente Mario Abdo Benítez. Reitero, Friedman pudo haber sido engañado, no creo, porque parecía muy conocedor del documento que presentó, pero me pregunto, ¿Mario Abdo Benítez qué fue entonces? ¿Engañado también por Friedman o es él con conocimiento que también está apañando este tipo de situaciones que son nada más y nada menos que la comisión de delitos gravísimos por una persona que funge hoy de ser senador? Nosotros quisimos tener un contacto vía Skype con Emmanuel Ottolenghi. Desde la producción hablamos con él, pero él dice que no tiene intenciones de hacer entrevistas o de dar entrevistas porque no hay nada nuevo. La única vez que habló la semana pasada, en realidad le dijeron que iba a hablar el caso Baracap. Lo de paso, aprovecharon, entonces le preguntaban, ya que estaba la cuestión. Y lo dijo. Y lo dijo. Porque creo que en el material lo pusiste, ¿verdad? No hay nada nuevo sobre Paraguay. Por eso Paraguay. Es que no quiere hablar. O sea, nosotros, ¿Y tiene razón? Él dijo, yo sin ningún problema voy a acceder a una entrevista, pero les aclaro sobre, porque ella me preguntaron en un medio en Paraguay, sobre la denuncia del senador Friedman no hay nada nuevo, entonces ¿de qué voy a hablar? Si le voy a decir exactamente lo mismo, no tengo nada, no tiene sentido la entrevista. Entonces, ¿por qué yo insistí con lo de Ottolenghi? Porque a él se le menciona también por la fundación, por el trabajo que él hace, que tiene a su cargo esta fundación para la defensa de las democracias en Washington. Entonces él se recurre a él como fuente a ver si sabe si el Departamento de Estado, la DEA, algún organismo oficial arrimó esto, y efectivamente no se tiene. Lo único que se tiene es esto que mencionaste, que ya se publicó en el 2014, nada más. Yo hasta le sugeriría al senador Friedman que se ponga un poco más, que se ponga las pilas, ¿verdad? Si va a falsificar un documento como el que falsificó, por lo menos que se tome el tiempo de inventar algo más largo y no modificar burdamente un documento que todo el país, al que todo el país ya tuvo acceso. Se publicó en todos lados, se publicó en todo el mundo, es un cable de las famosas filtraciones conocidas como Wikileaks. O sea, que se pongan las pilas por lo menos si va a cometer un delito así tan aberrante. Que se tome el tiempo necesario para inventar, si es que o si no, queda en ridículo, cuando a los pocos minutos todos ya nos dimos cuenta que lo único que hizo fue adulterar fechas y agregar palabras para que quede más espectacular. Es infantil, es burdo y movería a la risa si no fuera un delito que no va a quedar impune, te puedo asegurar. Claudia. Ahora, abogado, para saber nada más, ¿van a esperar de que Friedman concrete la denuncia ante el Ministerio Público para que hagan la respectiva denuncia o ya van a hacerlo? Estamos analizando porque él de hecho presentó, vamos a pedir informes seguramente para saber qué es lo que él presentó formalmente en el Senado. De hecho, igual uno de los incisos habla de hacer público esto y ahí ya se estaría configurando, pero estamos analizando y como dije antes, estamos esperando ansiosos a ver si se anima a presentar este documento burdo, adulterado y falso ante la Fiscalía, porque ahí sí que ya no habría ninguna duda de estos delitos así de flagrantes como los que ha cometido. Y espero, ya que alega tanta valentía, que no se escude en el fuero que no le corresponde, porque él no es senador ni electo ni proclamado. Espero que así como se hizo el valiente el otro día, renuncie a sus fueros y pueda enfrentar esto que él tanto se hace denominar un paladín de la justicia. Espero que no utilice cobardemente un fuero que ni siquiera le corresponde. Eso que usted dijo, que dijiste, doctor,
estuvo él en el pleno Cámara de Senadores jueves por la mañana. Va Ambro Villaroga a reportarle, porque de hecho él después hizo una conferencia de prensa al salir de hablar con el presidente de la República. Vine a informarle al presidente la denuncia que arrimé hoy en el pleno, que entre paréntesis porque no corrió, porque se puso a consideración. Él quería que en 8 días se trate un proyecto que insta al Ministerio Público a que se investigue esto. Y eso no prosperó. Incluso ahí en el momento en que él, después de hacer uso de palabra, creo que fue Antonio Barrios y Sergio Godoy, ya le respondieron y le dijeron palabras más, palabras menos, esto que dijiste, en el sentido de la autenticidad o veracidad de esta documentación. Después creo que ustedes revisaron y se encontraron que evidentemente era un agregado burdo de una publicación que ya se había dado en el 2013, ¿es así? Sí, es así. Hasta sorprendente fue, ¿verdad? No podíamos creer. Por eso digo, se tendrían que haber puesto un poco más las pilas y hacer algo mucho más serio que esto, ¿verdad? Que encima le salió todo mal, ¿verdad? 201.414, dice el año, ¿verdad? No sé, es tan infantil lo que hicieron que si no fuera un delito movería a la risa. Y lo que decís, ¿verdad? Después se fue, hizo la denuncia desde Moro Villaroga y leí hoy tu artículo, ¿verdad? Estamos viendo mucho esto de gobernar para la foto y yo diría, estamos viendo mucha producción de humo. Lo que están intentando vender humo es impresionante. Están tratando de tapar con humo situaciones que toda la ciudadanía ya sabe y que yo no voy a mencionar en esta ocasión, pero vimos ya las grandes frenadas y posteriores retrocesos de denuncias que presentaron inclusive miembros del gabinete de este gobierno. Y bueno, probablemente nos encontremos ante una nueva venta de humo maximizada, pero en esta ocasión no va a quedar esto así, no va a quedar impune, porque pareciera ser, o si no, que ya la República se declaró soberana. Tengo 2 cuestionamientos que me gustaría que respondas a la vuelta de la pausa. Lo primero, que de alguna u otra manera ya lo hiciste, una lectura legal, jurídica, ya lo acabas de exponer. Pero la lectura política, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta historia? Y lo otro, si se llega a accionar en contra, eso lo hablamos creo el otro día en la radio con Claudia, se llega a accionar en contra de este senador, convengamos que él es senador por un criterio político. La famosa dictadura de los 23 votos en el Senado, sí, que se evidenció la semana pasada con el tema del juramento de Abel Chiquito que es una vergüenza, González, claro, dictadura de los 23. Entonces, si desde el punto de vista legal se acciona, ¿tiene fuero él o no tiene fuero? Vamos a hablar sobre ese tema a la vuelta de la pausa. Las redes sociales se dividen entre la gente que aparece ultra maquillada, posando de más y llena de filtros, y la gente que se muestra espléndida siendo ella misma. Pool, la única gaseosa con jugo natural de fruta, está del lado de los que no necesitan retocar con Photoshop lo que van a subir a Instagram, ni de los que cambian su tono de voz para impresionar, porque siendo nosotros mismos es más natural. Pool, menos filtro, es más natural. Continuamos en Cara o Cruz y ya vamos a ver los primeros datos acerca de esta pregunta que establecimos en Twitter. Recordamos, ¿crees en la veracidad de las denuncias presentadas por Rodolfo Friedman contra Horacio Cartes? En un 67% la gente dijo que no cree y en un 33% que sí cree en la veracidad de estas preguntas. Así que muy grande es la diferencia, Jorge Torres. Estaba viendo acá en redes casi 400 votos, ¿verdad? Sí. Y evidentemente no genera ninguna credibilidad, digo, la denuncia arrimada por Friedman. Ahí tenés el resultado de la encuesta. Sí. Es redes sociales, Twitter, o sea, es un parámetro, ¿verdad? Pero en el sentido de que no... ¿Sabes por qué? ¿Por qué cae por su peso una denuncia como esta? Porque no hay pues fuentes. Entonces, al no tener una fuente, un respaldo, o mínimamente que aparezca Otto Lengi a través de su fundación y diga efectivamente esto es real, hay hechos nuevos y se está investigando, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero en este caso pues no hay absolutamente nada. Yo no sé, bueno, yo ahí un poco voy a decir que creo que cae la credibilidad de la denuncia
porque la fuente a la que cita es tan fácil de acceder. Está en internet y todo se publicó en todo el mundo, ¿verdad? Y yo no sé si el senador, entre comillas, senador, ¿verdad? El senador Chucho Friedman, pensó que en Paraguay nadie puede leer en inglés o acceder a un traductor y ver que lo que él estaba haciendo era una traducción y aprovechándose de esa traducción alterar datos, porque fue eso lo que hizo. Tomó el cable de 2010, publicado en 2013, cambió las fechas donde decía 2009 o 2010, puso 2013, 2014, puso 2017. ¿Para qué? Para que parezca que hay una nueva investigación. Pero ni siquiera se tomó el trabajo de escribir algo nuevo, sino que nada más modificó las fechas burdamente. Eso es delito. No se entra, y ahí disculpame, ¿verdad? Porque hablamos también del criterio político. No porque sea político se debe dejar de lado la Constitución y las leyes en una república. No porque él quiera hacer un ataque político para quedar bien con el presidente o no sé con quién, él puede cometer delitos impunemente. No porque funja de senador, aunque no le corresponda, él puede hacer lo que se le antoja. No, y es justamente eso, lo que queremos poner fin. Es por eso que, si esto es cierto, que demuestre que es cierto sobre lo que nosotros estamos presentando acá y que vaya a la justicia y bueno, y que se investigue a las personas que menciona. Pero como nosotros sabemos que no es cierto, nosotros somos los que vamos a denunciar, porque esto no puede quedar así. Acá resulta ser que todo es político y eso, entonces, se llegó al colmo de que se eligen senadores y 23 senadores porque no les gusta ese que tiene que asumir, sube otro. Se llegó al colmo que porque 23 senadores deciden lo contrario a lo que está expreso en la Constitución y las leyes, es válido. Y hoy, por lo menos en el microclima de la política y de la prensa que cubre la política, hasta parece aceptado ya esto del artículo 23. Y no tiene por qué ser así. ¿Dónde vamos a ir a parar si 23 senadores pueden hacer lo que quieren, pasándose por encima de la Constitución y las leyes? No, yo no voy a tolerar que la normalización de ese artículo 23, Jorge, para mí es una violación a la Constitución y a las leyes que se produce cada jueves y que todos muy tranquilamente decimos, y sí, el artículo 23, no, debemos de levantar la voz por lo menos, y quienes somos abogados o estamos en el foro, realizar las denuncias correspondientes. No tienen carta libre porque sean 23 senadores que estén con un criterio, si eso va contra la Constitución, si eso va contra las leyes. Claudia. Quería nomás aportar algo a tu análisis con respecto a cuáles serían los factores pues, las por motivaciones. los cuales, claro, carece la denuncia de cierta credibilidad. Sí se puede considerar de repente que se trata también de la banca en la Cámara Alta, considerando que Friedman está en la banca que en primer momento le correspondía al expresidente de la República, Horacio Cartes, y como que se establezca o que se pretende establecer como una guerra política o algo así. Bueno, creo que hoy la banca de Horacio Cartes, que ganó y que le es legal porque ganó en todas las instancias y le es legítima porque ganó en unas elecciones, si él jura, quien saldría es la senadora Busingui, ¿verdad? Pero sí he escuchado el análisis, por ejemplo, del senador Riera y de otras personas que comparten y que podría ser que él lo haga como una cortina de humo para justificarse en el cargo de senador que no le corresponde. Pero reitero, no puede ser que por ataques políticos o porque estamos dentro de una disputa política todo sea válido. No, hay un marco en una república que está dada por la Constitución, que está dada por las leyes. Y en ese sentido, por eso recurrimos a las instancias judiciales, debe la Fiscalía y debe el Poder Judicial ponerse los pantalones de asumir que son los garantes ellos de la vigencia de la Constitución y las leyes, y no puede ser que sus resoluciones y lo que ellos resuelvan quede otra vez sujeto al famoso artículo 23 que yo voy a reiterar y no me voy a cansar de decir y voy a luchar contra que no se naturalice eso. No podemos estar diciendo que el artículo 23 y vayamos a otra cosa, no. Está la Constitución, están las leyes y el Poder Judicial y la Fiscalía, que son los garantes, deben hacer cumplir. ¿Te diste cuenta cómo se puede complicar esto? Hoy puede ser en el caso de Friedman, se puede dar en el caso de Mirta Gunzinski, incluso se puede dar en el caso de Abel González, el liberal que asumió en reemplazo ilegalmente de Jorge Oviedo Mato.
cuando ustedes, vos como abogado del expresidente Cartes, accionan y se intervienen y la situación, si tiene o no tiene fuero el senador Friedman. Porque yo insisto en esto, cuando el expresidente del Congreso, el presidente Fernando Lugo, él decide convocarlo por un capricho suyo. O sea, por otro delito que cometió Lugo. Sin ningún respaldo, digo, desde el punto de vista legal jurídico. Por un delito que cometió Lugo. Y que hemos denunciado, yo he patrocinado la denuncia del expresidente Horacio Cartes, le denunció a Fernando Lugo por convocarle a jurar a Rodolfo Friedman y a Mirta Busingui, dos personas que no fueron ni electas ni proclamadas. Lastimosamente, esa denuncia nuestra duerme hoy el sueño de los justos en la Fiscalía. Por eso digo Lugo tendría que estar imputado por este hecho. Claro, con todos los elementos que ya Jorge, se tienen. si Lugo estaba imputado, como debía haber estado imputado, toda esta payasada a lo mejor no íbamos a estar viviendo. Por eso digo, la Fiscalía y el Poder Judicial se tienen que poner los pantalones y empezar a cortar esto. O si no, se va a naturalizar el artículo 23, como decimos, entre comillas. Y la Fiscalía tiene que cerrar sus puertas y el Poder Judicial cerrar sus puertas. Si finalmente se va a decidir todo por mayorías en el Senado. Hace rato tenía que estar imputado Lugo por lo que hizo. Hace rato se debió esto corregir, porque o si no parece que se hacen nomás las cosas y nada pasa. Se denuncia y queda nomás ahí y vamos a aguantar y esperar mejores momentos políticos cuando nosotros tenemos la mayoría. Y no es así, señores. La Constitución y las leyes deben ser cumplidas y están para eso la Fiscalía y el Poder Judicial y la Justicia Electoral en casos electorales para hacerlas cumplir. Decía nomás yo lo de la inmunidad que tienen los parlamentarios, que ellos tienen eso para precisamente... Malentendida, ¿verdad? Claro, pero hoy se usa para que ellos expresen y hagan este tipo de denuncias, pero amparados en esa inmunidad, hoy conocida cobardemente, como el fuero, ¿verdad? Yo digo nomás, doctor, en el caso de que se llegue esto a recurrir, ustedes formalicen la denuncia. Qué encrucijada para la justicia, sí. Porque al final, me imagino que vos en tu condición de abogado vas a recurrir a la justicia electoral y preguntarle, ¿este es senador proclamado? No, entonces no tiene fuero. Sí, creo que era Lino Oviedo, ¿verdad? El finado Lino Oviedo que decía que me muestre Friedman su diploma donde dice que él es senador electo y proclamado por la justicia electoral. Que nos muestre, a ver si él tiene. No tiene, no fue electo ni proclamado. Pero independientemente, yo digo nomás, quiero instalar, para no personalizar lo de Friedman, el caos jurídico en el que hemos ingresado a partir que vos podés estar de acuerdo, y ya lo hemos debatido hasta el hartazgo, la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la justicia electoral, sobre la habilitación de Nicanor y Cartes para que puedan hacerse. Ya sabemos, ya hemos discutido hasta el hartazgo. Pero digo nomás, cuando no se cumple en el caso de lo que hizo Lugo, las disposiciones, las resoluciones del ámbito legal, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y cuáles serían las consecuencias. Porque esto tenemos todavía 5 años. Sí. Imagínate ahora, a 2 meses, 3 meses de haber asumido Friedman esa banca, hoy ya estamos en una situación como esta. Otros pueden caer también en lo mismo. Esto es lo que genera la impunidad. Claro. Acá hay una acción de Lugo que fue transmitido en vivo y en directo a todo el mundo, que un fiscal no tenía que haber esperado que nosotros denunciemos como lo hicimos. Tenía que haber actuado de oficio inmediatamente esa tarde y haber imputado a Lugo y pedido el desafuero o lo que correspondiese. Pasaron, ¿cuánto? 3 meses o más ya, casi 4. Y todavía, a pesar de una denuncia que la estamos urgiendo casi todas las semanas, todavía no tenemos resolución. Entonces, ¿qué dicen los demás? Si acá la justicia no actúa, lo que importa es el artículo 23, hacen lo que quieren y están pensando que van a hacer lo que quieren. Entonces, denunciamos por denunciar, hacemos lo que queremos hacer, le hacemos jurar a nuestros amigos, le hacemos jurar a nuestros correligionarios, si total acá no importa la Constitución y las leyes, y si total quien debe actuar para hacerlas cumplir no actúa. ¿Vos crees, y por esto para ir redondeando, acerca de las motivaciones de la intervención de la denuncia de Friedman la semana pasada, se da en un momento en que hay una coincidencia, yo decía, de todos los medios de comunicación, de todos, las designaciones que se dieron en las binacionales, sobre todo, Itaipú, el ex ministro de Agricultura y Ganadería, lo de Antonio Ibáñez, el papá del ex diputado José María Ibáñez, entre otras designaciones de una empresaria de Ciudad del Este, etcétera, etcétera, y justo aparece esto que algunos interpretan dentro de la estrategia comunicacional, que puede ser una estrategia válida, se usa eso para desviar la atención, instalar otro tema, pero el punto es que esto, por un lado, no tenía sustento legal
o un sustento desde el punto de vista de la documentación para respaldar una denuncia como esta. Pero por otro lado, eso que te dije, ustedes leen también de que salta esto. A Friedman le dijeron, este es el libreto que vos tenés que llevar el jueves en el pleno, desarrollás este libreto a ver si al día siguiente generamos alguna portada de los medios declarados en estos 5 años anti-Cartes, digamos, y se van a aprender. Ustedes llegaron a tener esa lectura. Y hagamos el análisis, ¿verdad? Toda la semana, para circunscribirnos a la semana que terminó, toda la semana el gobierno tuvo titulares en contra, salvo un día, que fue al día siguiente de que Friedman presente este disparate en el Senado. Probablemente haya sido dentro del marco de una estrategia comunicacional, pero si fue así, por lo burdo y por lo pobre de lo presentado por Friedman, le duró nada más que para unas tapas y para unas horitas en las radios, porque rápidamente cayó por su propio peso toda la falsedad de lo que él había presentado. Puede ser, pero si ese va a ser el rumbo de este gobierno, estamos en serios problemas. Si vamos a levantar cortinas de humo para tapar incapacidades propias, estamos en serios problemas. Pero, como dije, no vamos a nosotros normalizar esto. No vamos a dejar que porque cada semana luego en el Senado se dicen nomás las cosas dentro del fragor de la batalla política, lo que dijo Friedman vamos a dejar ahí. No. Lo que él hizo es un delito y va a tener consecuencias. Acá, y con esto cerramos. Acá no solamente estábamos hablando de difamación, calumnia. Que denuncia falsa. Denuncia falsa. Simulación de hecho punible. Producción de documentos no auténticos. Uso de documentos no auténticos. Y creo que me estoy quedando corto, por acá tenemos todo el análisis que relucimos. 5 hechos punibles. Sí. Están esperando que se formalice esta denuncia de la Fiscalía para accionar o en base a lo que ella dijo en el Pleno, en el Senado, conferencia de prensa después en Burubizarroga, ya es suficiente para que accionen en contra de Por lo menos algunos de los 5 que te mencioné, las conductas ya se encuadraron dentro de estos tipos penales. Pero como anunció con fanfarria que iban a hacer una presentación, bueno, estamos esperando que su burda falsificación, que su burda manipulación de un documento que es conocido no solo en el país, sino en todo el mundo, llegue a instancias judiciales para que el peso de la ley le caiga a él y no a quienes él pretende falsamente hacer caer. Espero que no se ampare cobardemente en el fuero que encima ni siquiera le corresponde. Ariel Martínez, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a la pausa. A la vuelta hablamos tema legítima defensa, lo que pasó con el despensero en Ciudad del Este. Algunos interpretan que si se llega a porque la fiscal que tomó intervención analiza una imputación al despensero. Si se llega a concretar la imputación, ¿es un premio a los asaltantes? De eso vamos a debatir con 2 abogados acá en Caracruz. Ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresá a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. En Caracruz y vamos a mostrar ya el cierre de la encuesta sobre el primer tema del programa. ¿Crees en la veracidad de las denuncias presentadas por Rodolfo Friedman contra Horacio Cartes? Votaron en total 531 personas y los resultados dicen en un 65% que esta gente no cree en la veracidad de estas denuncias y solo en un 35% sí le dan chance a la denuncia presentada por el senador de Colorado Ñetetê, Rodolfo Friedman. Nosotros ya vamos a pasar a nuestro segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca de este caso que ocurrió en Ciudad del Este la semana pasada. El dueño de un mini mercado finalmente
que fue asaltado ya por tercera vez, disparó contra los ladrones y falleció uno finalmente. El caso ocurrió en Ciudad del Este. Abundio Chamorro, dueño de un minimercado, recibió por tercera vez a asaltantes en el lugar. A través de las imágenes del circuito cerrado del local, se pudo observar a 4 hombres. 2 de ellos ingresaron al local, uno reduce al propietario, retira el dinero de la caja, otro amenaza a los clientes y 2 aguardan en motocicletas frente al comercio. Cuando los delincuentes se alzaron con el dinero de la caja, abandonaron el sitio. Abundio Chamorro tomó su arma y efectuó 3 disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de uno de los ladrones y este finalmente falleció. Abundio Chamorro entregó su arma en la comisaría y se puso a disposición de la justicia. Esta situación plantea el cuestionamiento y por supuesto exige la investigación de la Fiscalía. Si cabe esta reacción dentro de lo que es la legítima defensa o bien el despensero actuó bajo excitación emotiva. En tanto, en el este del país, ciudadanos realizan manifestaciones a favor del comerciante. Tenemos también una consulta sobre este tema, la habilitamos a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, acerca del despensero que mató a un asaltante en Ciudad del Este. ¿Actuó bien o mal? Los comentarios, por supuesto, a través del hashtag COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Sobre este tema están con nosotros 2 prestigiosos abogados para debatir un poco, entender. Yo decía, qué encrucijada para el Ministerio Público determinar esto, porque, Claudia, corregime si me equivoco, sí, el papá de la víctima, de apellido Orué, es el que decide presentar una denuncia en contra de este despensero, claro, que disparó contra su hijo, ¿verdad? La denuncia por la muerte de su hijo, que corresponde, obviamente, considerando que se trata, sí, del padre. Hay varios factores que plantean una situación compleja, porque se habla que es la tercera vez que este hombre es víctima de un asalto. Es víctima de asalto. Y acá lo que se cuestiona es que finalmente se concreta todo el asalto y él sale como para seguir a los ladrones. Vamos a ver qué dicen los profesionales del derecho. Doctor Jorge Vasconcelos, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el doctor Ricardo Preda. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, Jorge, para ti y para la audiencia de Caro Cruz. Doctor Jorge Vasconcelos, ¿qué encrucijada, yo decía, para el Ministerio Público o a su criterio? Es fácil lo que la fiscal, en este caso, porque una mujer la que tomó intervención, la doctora Carolina Gadea, ¿qué es lo que tiene que determinar ante esta situación? Tenemos imágenes del circuito cerrado. A su criterio, ¿qué es lo que corresponde en este caso? A ver, entiendo que no hay imputación todavía. Todavía. Y me parece razonable, auspicioso, que se tome un tiempo prudencial para realizar una evaluación que la lleve a una conclusión que permita resolver el tema de la mejor forma posible desde el punto de vista jurídico. Yo no creo que el gran debate sea entre legítima defensa, por un lado, y excitación emotiva por el otro. Yo creo que, en todo caso, lo que correspondería analizar, quizás coincida conmigo el doctor Preda, es la posibilidad de un exceso en la legítima. Porque si bien es cierto, no se encuentran, de acuerdo a la grabación, reunidos los elementos que el Código Penal en su artículo 19 determina para la caracterización o calificación de la conducta como legítima defensa, sí las circunstancias en que se produce el hecho configuraría en lo que se denomina el exceso por error o confusión. En ese sentido, el análisis del Ministerio Público no debe basarse exclusivamente en la toma en video de lo ocurrido, sino que todos los estudiosos del tema señalan debe colocarse en la posición ex ante del agente, es decir, de aquel que reacciona ante una situación determinada. Debe buscarse no la conducta posterior, sino la situación inmediatamente anterior que determinó la conducta. Entonces, es auspicioso que el Ministerio Público se tome tiempo, no está constreñido por el tiempo para formular algún tipo de
posicionamiento, sea la imputación o la desestimación de la denuncia, según sea el caso. Y ese tiempo tiene un valor que debe ser aprovechado, y debe ser aprovechado para desarrollar el análisis criterioso y profundo de la conducta, las motivaciones y finalmente, con esos elementos obtenidos del análisis, encuadrar o no dentro de alguna de las disposiciones normativas señaladas. Doctor Ricardo Preda, ¿usted coincide con el doctor Vasconcelos? Sí, yo creo que lo expuesto por el doctor Vasconcelos es sumamente razonable en cuanto a qué es lo que entra en juego, y también comparto con el doctor la prudencia por parte del agente fiscal, y acá viene una cuestión de nuestro sistema procesal, que lamentablemente la imputación se puede dar con una mera sospecha. En realidad hay casos que deben ameritar una investigación mayor para no causar un agravio, tal vez con una mera sospecha, cuando la investigación llevada un poco más adelante puede llevar a la conclusión de que la conducta no es punible, o que tal vez el marco penal aplicable, no digo a este caso en particular, en líneas generales en una investigación, pueda ameritar alguna salida alternativa al proceso. Yo creo que en este caso, definitivamente por las imágenes, así como uno las ve en ese video, difícilmente, y no solamente difícilmente, de ninguna manera se puede analizar una legítima defensa en el caso concreto, porque la legítima defensa tiene como uno de sus presupuestos básicos que haya un peligro presente para la vida, y en ese momento donde se produce la reacción por parte del señor dueño de la despensa, definitivamente ya no había un peligro presente para su vida, porque aparentemente estas personas se encontraban fugándose del local. Punto. Eso no significa que el dueño de la despensa se merezca la cárcel. Eso simplemente para dejar clara la cuestión de que la legítima defensa siempre implica una reacción ante un peligro presente para la vida, no cuando ese peligro ya ha cesado, como en este caso. Tal vez si el disparo se hubiera producido en el momento en que estas personas ingresaban al local, o supongamos que le llevaban al hijo o algún empleado de la despensa tomado como rehén, bueno, en ese caso sí uno podría hablar que aún existía un peligro presente para la vida. No creo que ese sea el caso, y definitivamente una legítima defensa está fuera de un análisis. Y acá, tal vez, ya que estamos, es importante, porque he visto, gracias a esta situación, el debate jurídico y pseudo jurídico en algunos casos de muchas personas en las redes, y dicen, no, pero si el ladrón te ataca con un cuchillo y vos tenés un arma, eso es falso. O sea, eso es una interpretación incorrecta a la ley. La legítima defensa tiene unos presupuestos básicos, que primero tiene que haber una agresión antijurídica, es decir, esa agresión no tiene que estar provocada por mí mismo, que es el caso cuando uno es víctima de un asalto. Por otro lado, tiene que haber un peligro presente para la vida, y cuando hablamos de presente no significa que la persona me dispare primero, sino que definitivamente haya una prognosis de que existe una posibilidad concreta de que esa persona me pueda causar un daño a mi integridad física o a mi vida. Un tercer elemento es que la defensa sea necesaria, es decir, que yo no tengo ninguna otra medida menos gravosa para defender mi vida que la que tengo en ese momento a mano. Y acá viene el tema de las armas, porque es muy común que digan, no, si el otro te ataca con un cuchillo, vos le atacas con un cuchillo. Eso es falso. O sea, si un anciano de 90 años me viene con un cuchillo porque me quiere apuñalar y yo estoy en un lugar abierto, obviamente tengo como una medida menos gravosa salir corriendo porque es un anciano y tiene un cuchillo. Ahora, si yo me encuentro en un lugar donde no puedo correr y una persona viene y me encierra hacia un lugar con un cuchillo y yo lo único que tengo es un arma de fuego, por supuesto que es correcto que me defienda con un arma de fuego. No es una cuestión de arma versus arma, sino de si tengo medidas menos gravosas para repeler esa agresión. Pero sin embargo, la interpretación que hacemos es que efectivamente nuestra normativa contempla eso, que tiene que tener esa igualdad en el sentido del uso del arma, por ejemplo. Y ahí viene la cuestión de el cuarto elemento es la racionalidad o la proporcionalidad. Cuando habla de proporcionalidad no se refiere al tipo de armas, sino se refiere a los bienes jurídicos que entran en consideración. La única justificación para acabar con la vida de otro ser humano es cuando defiendo mi propia vida, no cuando defiendo mi patrimonio, no cuando defiendo mi propiedad. Entonces, cuando el Código Penal habla de proporcionalidad, se refiere a la proporción de los bienes jurídicos.
Cuando hablamos de armas no es arma contra arma, sino es cuáles son las medidas que yo tengo a mi alcance. Si yo estoy en un lugar encerrado y viene alguien con un cuchillo, obviamente mi única salida no es ni llamarle a la policía, ni correr, ni ninguna otra, sino disparar. De la misma manera, ¿cuántas veces disparo? Eso tampoco tiene una regla que uno diga, no, le tenés que disparar una vez porque la segunda vez ya no es legítima defensa. Si yo le disparo a una persona una vez y esta persona sigue en pie y vamos a suponer que empuña un arma, sea cual fuera, obviamente se justifica un segundo disparo. Ahora, si yo le disparo una vez, la persona cae y el arma que tenía en la mano se va a varios metros y yo me acerco y le remato con otro tiro, obviamente ese segundo tiro ya no está dentro de una legítima defensa y va a entrar en consideración alguna otra figura que tenemos en nuestro Código Penal. O sea, las cuestiones son muy complejas y muchas veces tal vez no es muy popular lo que uno diga, pero lo que uno tiene que analizar es que las leyes no se hacen por el caso del despensero, sino se hace pensando en un sinnúmero de casos abstractos. Y si nosotros comenzamos a decir, no importa, si una persona que ya sustrajo algo yo lo puedo matar, bueno, mañana vamos a tener los jóvenes traviesos que entran y sustraen algo a la despensa y el despensero siguiéndole sin arma, ¿verdad? Estamos hablando del típico de entraban los jóvenes entre varios y ponían dentro de la campera y al correr del lugar cuando es descubierto por el dueño le dispara. Bueno, ahí vamos a entrar en un análisis de la proporcionalidad. ¿Qué se protege? La vida. ¿Qué es lo que se protege cuando una persona te ataca con un arma, sea cual fuera? Es la vida. Ahora, cuando una persona ya sustrajo el objeto y está en la huida de la sustracción, definitivamente tu vida ya no está en peligro y si vos disparás lo que estás protegiendo es tu patrimonio o tu propiedad. Claudia. Ahora, considerando justamente las declaraciones del abogado Ricardo Preda, le quiero consultar al abogado, ¿verdad, Jorge? Sí. El tema de la excitación emotiva, ¿cómo se define, cómo se determina? ¿Entra ahí de repente a detallar lo que puede ser la indignación, la ira, considerando, ¿verdad?, que es la tercera o cuarta vez que lo están asaltando, entonces él sale como para enfrentar la situación, que ya no vengan a este lugar porque tengo un arma? ¿Qué es lo que se debe contemplar para hablar de excitación emotiva? Podemos especular muchísimo al respecto. Lo cierto y lo concreto es que deben ser profesionales, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, quienes determinen y evalúen el tipo de reacción que tiene esa persona en determinadas circunstancias de estrés para que se justifique una calificación de esa naturaleza. Pero a mí me asusta que hablemos de entrada de un homicidio doloso por excitación emotiva, porque el dolo presume el conocimiento previo de los elementos objetivos del tipo, es decir, que yo disparo con el propósito de matar y además tengo la voluntad de realizar el resultado, tengo la voluntad de matar. Ese proceso intelectual que representa el conocimiento más la voluntad no puede ser sostenido de entrada en una circunstancia de esta naturaleza. Previamente hay que evaluar psicológica y psiquiátricamente a la gente para establecer si esa es una reacción emotiva, si esa es una reacción como consecuencia de las circunstancias particulares del caso o se trata de una reacción preestablecida. Es decir, sería grave si este señor o a este señor lo juzgamos señalando de que esta reacción responde a las 3 o 4 oportunidades anteriores, porque daría a entender de que él ya tenía como presupuesto de que la próxima salgo y mato. Y eso no sería ni siquiera homicidio por excitación emotiva, sino que sería homicidio por dolo en primer grado. ¿Se podrá prescindir de la pena por excitación emotiva? Artículo 155 del Código Penal, me dicen acá. Doctor. Sí, definitivamente el análisis amerita, bueno, yo no sé si el Ministerio Público qué medidas ha tomado inicialmente para analizar la situación del señor en ese momento, y acá viene la cuestión de si nuestras autoridades, principalmente la policía, está entrenada para inmediatamente actuar cuando sucede este tipo de hechos. Para
para hablar de un exceso por confusión o terror, bueno, habría mínimamente que entrevistarle a todas las personas que estuvieron cerca, ahí se lo ve a varias personas ahí, para ver cómo estaba este señor en cuanto a su estado de ánimo, ¿verdad? Porque si los testigos te dicen, no recuerdo el nombre del señor, don Abundio, dijo, bueno, se cuera y a veces asaltaja llegan a Yucatán y sale tranquilamente y le dispara. Obviamente, como lo dice el doctor Vasconcelos, no estamos hablando, está bien, nos molesta, está bien el tema de los asaltos, es grave todo esto, pero bueno, la Constitución protege la vida e incluso la vida de las personas que cometen hechos punibles, y claramente dice que no se puede hacer justicia por manos propias. Por eso la investigación tiene que abarcar, y celebro que la Fiscalía haya sido prudente, debe abarcar no solamente analizar las grabaciones, como lo dijo el doctor Vasconcelos, sino también entrevistarle a todas las personas que estuvieron ahí, se ven varias personas que están en el lugar, para ver cuál era el estado de este señor. Si él estaba realmente en una situación aturdido, confundido, podría haber un exceso por confusión, o también si estuviera muy asustado. De la forma en que dispara y de la forma que regresa luego a la despensa, no parecía una persona que esté, digamos, aterrorizada, pero tal vez sí pueda estar confundida. Y cuando hablamos de confusión, también puede implicar que desde su percepción él sí está actuando en legítima defensa. Entonces, por lo tanto, eso puede jugar a su favor. Yo creo que el análisis del caso es sumamente interesante, pero, y aclaro, yo creo que la legítima defensa está fuera de todo análisis. O sea, de entrada. O sea, ahí por las imágenes es imposible analizar una legítima defensa. La legítima defensa consagrada en nuestra legislación es rechazar o desviar una agresión presente. Rechazar o desviar. Es decir, la agresión que recibe aquel que es víctima del hecho y que posteriormente produce la conducta denominada legítima defensa debe ser actual. Debe tener como propósito evitar, rechazar o desviar esa agresión. Acá la agresión ya había desaparecido. Claro, acá me dice también una abogada que participa en este debate, porque como usted dijo, es cierto, nuestra legislación no se hizo pensando en el despensero, ¿verdad? Pero a partir de esto se plantean varias situaciones, ¿verdad? Gente que está armada, otros interpretan si se lo imputa por homicidio doloso al despensero, cuál es la lectura que se da ante a los delincuentes, es que ustedes pueden seguir actuando de esta manera, es un premio al delincuente. O sea, esa es la interpretación que se hace. Pero me dicen acá, lo hizo cuando ya no corría peligro y los ladrones estaban escapando. Es donde se configura un homicidio doloso porque lo que hubo es dolo e intención de matar. Y uno ve esto y uno puede llegar a concluir eso, que efectivamente la vida del despensero ya no corría peligro. Y eso se ve perfectamente en las filmaciones que estamos viendo ahora, porque los delincuentes ya salían. Entonces, lo único que se podría alegar acá es, para mitigar la pena, sería estado de shock, motivación violenta postraumática. Y con eso puede, digamos, zafar el despensero de la imputación, doctor. El artículo 24 del Código Penal, que se titula exceso por confusión o terror, dice taxativamente: el que realizara un hecho antijurídico excediéndose por confusión, que lo señalaba también el doctor Preda, o por terror, circunstancia que es difícil evaluar en los videos, pero aparentemente no es el caso que nos ocupa, en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante que tampoco se da, será eximido de pena. Es decir, yo, poniéndome en el papel del Ministerio Público, encararía a partir de esta hipótesis la investigación del hecho. Y si posteriormente se desvanecen las causas de justificación de la conducta, entonces sí pensaría en la calificación de un homicidio. Pero de entrada pensar en la hipótesis de un homicidio doloso me parece extremadamente grave. Enseguida vamos a mostrar la encuesta que hicimos, pero es increíble, doctor. 98% la gente está de acuerdo con la manera en que procedió el despensero, por ejemplo. O sea, en el sentido de que
todos dicen, si yo tuviese un arma, actuaría exactamente de la misma manera. Dicho esto, estamos, nos guste o no, justificando la justicia por mano propia. Entonces ahí cuando este tema se vuelve interesante, entender cómo funciona nuestra legislación y debatir estos temas, porque el que tiene un arma y está en una situación como esta, diciendo ya se está escapando, yo ya no le voy a disparar, porque cae de maduro, que sobre todo con esos antecedentes que mencionaba Claudia, que expuso el despensero, de que no es la primera vez que está que fue víctima de un asalto. Él ya sabía que lo iban a asaltar quizás de vuelta, porque ya fue 3 veces víctima de un asalto. Y eso juega en contra de él. Y eso juega en contra de él. Por eso él ya decide comprar un arma y a estar en alerta, digamos, ¿no? No, hasta ahí es absolutamente lícito y razonable que compre un arma y esté en alerta. Pero si la conducta fue programada con anticipación, entonces la cosa es distinta. Pero si uno ya fue víctima 3 veces de un asalto, más vale que yo diga, yo me Pero preparo. es muy distinto, Torres, que yo compre un arma, que yo tenga el arma para defenderme en la próxima oportunidad que sea asaltado o que intenten asaltarme, a que yo compre un arma con el propósito de matar a la persona que me va a robar. Claro. Yo puedo tener simplemente para, entre comillas, asustar y hacer correr para que no me vengan. Uno no, la intención no es precisamente compro el arma para liquidarle, ¿verdad? Bueno. Al que me roba. Por lo que obviamente no vemos todas las imágenes y el caso, me imagino que la Fiscalía va a revisar todas las cámaras y todos los perfiles que se ven, pero uno ve que los ladrones salen muy lentamente del local y tranquilamente suben a la motocicleta, lo cual a uno le permite inferir que dentro de la despensa no hubo, digamos, una reacción por parte del dueño de ella, porque si uno ve, no es que salen corriendo los que cometieron el asalto, sino salen caminando, suben a la motocicleta y van. Y luego de unos pocos segundos sale el dueño atrás del señor Abundio y comienza a disparar. O sea, volviendo al tema de la gente, sí, definitivamente son sistemas y sistemas. Hay países donde quienes deciden los casos son los pares, es decir, los ciudadanos son juzgados por sus pares, por otros ciudadanos que determinan la culpabilidad o no. Justamente estuve, creo que en un programa acá hablando del caso de Naput en Estados Unidos, y bueno, ahí quien juzga la culpabilidad o no de un sujeto son sus pares, así que bueno, sería analizar cambiar de sistema. Ahora, el sistema que tenemos ahora, el juzgamiento se hace sobre la base de jueces profesionales y con las leyes que tenemos, y sí, vemos personas que están asaltando, la persona ya tuvo 3 asaltos anteriores. Todos comprendemos esa situación. El tema nomás es que desde el momento en que comenzamos a tolerar que una persona reaccione ante una agresión a sus bienes jurídicos, porque sí hay agresión a sus bienes jurídicos, es que el día de mañana, cuando mi vecino escuche la música fuerte, yo también me voy a ir a atropellar en la casa y también si reacciona. O sea, comenzamos en una discusión de si se justifica o no que yo mismo decida cuándo termina la comisión de un delito, si yo mismo lo juzgo. En este caso, el señor Abundio, él mismo juzgó el hecho del cual fue víctima y bueno, terminó con la muerte de una de las personas. No es popular definitivamente, acá no estamos defendiendo a delincuentes, sino simplemente estamos analizando que el derecho penal tiene varias herramientas y no significa que el señor Abundio tenga que ir preso. Estamos hablando de que no es legítima defensa, simplemente eso. Hay otras figuras como el exceso por confusión o terror o incluso el homicidio, y cuando hablamos de dolo no es que estamos hablando de dolo en el sentido de que él se representa que lo que está haciendo está mal, sino que él se representa que allá hay un ser humano y que disparándole con un arma de fuego le va a causar la muerte. Yo creo que eso sí se representa al señor Abundio, porque apunta al arma y me imagino que está visualizando a los sujetos que están corriendo, con lo cual disparar hacia unos seres humanos, cualquiera puede representarse que eso causa la muerte, con lo cual sí actuó con dolo. Lo que hay que ver es si su conducta típica, es decir, de causar la muerte con dolo, está amparada por una causa de justificación. Yo creo que no, o sea, no hay legítima defensa,
o no es punible porque hay un exceso por confusión, o es punible pero con una punibilidad atenuada porque tenía una excitación, es decir, dicho de una manera más coloquial, se puso nervioso. Lo que nos puede pasar a cualquiera, que alguien te pone nervioso, no solamente porque te asaltan, ni qué decir si te asaltan, ¿verdad? Pero en cualquier episodio que alguien te ponga nervioso, uno se puede reaccionar, y en ese caso el Código Penal prevé un marco atenuado. ¿Qué significa un marco atenuado? Incluso puede significar una salida alternativa sin que implique la aplicación de una sanción para el señor, si es que se decanta la investigación por descartar el exceso y confirmar una excitación emotiva. Ahora, si no hubo ninguna de esas cosas, ni siquiera se puso nervioso el señor, obviamente ahí ya estamos considerando un homicidio simple que tiene un marco penal de 5 a 20 años. Tengo que ir a la pausa. Imagino nomás cómo queda el padre de la víctima. Por ejemplo, le contrata al doctor Ricardo Preda para su defensa. Entonces, digo que también, de hecho, ya el padre de la víctima, de apellido Orué, ya dijo, ya habló inclusive en los medios su abogado. Para nosotros no hay duda. Y yo creo que la gente que ve este video acá es homicidio doloso. Obviamente ese abogado va a sostener ese argumento, ¿verdad? Por eso yo digo, un tema como este, al final, porque es la idea un poco de dejar también después de este programa, ¿qué es lo que nos tiene que dejar, doctor? Nosotros tenemos que, independientemente a cada cuestión que puede ser bien particular, nosotros no podemos desapegarnos de lo que dice nuestra legislación. Eso es categórico. Pero por eso a la vuelta, Claudia va a mostrar la encuesta, yo digo, pero yo hago este comentario y me dice, eso porque vos nunca fuiste víctima de un asalto, eso porque a vos nunca te robaron. Y ahí te ponen el ejemplo. Yo imaginar si pasa contigo o con algún ser querido, etcétera, cómo vas a reaccionar, ¿verdad? Y ahí yo digo, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? Eso hablamos a la vuelta de la pausa. Continuamos en Cara o Cruz y recordamos que estamos también a través de Radio 1650 AM, la primera del dial, con esta transmisión. Ahora vamos a comentar los datos de esta encuesta acerca del despensero que mató a un asaltante en Ciudad del Este. ¿Crees que actuó bien? En un 91% la gente dijo que sí, y actuó mal solamente un 9%. Así que con esto está dicho lo que la gente cree. Decíamos. Sí, la gente le iba a disparar también. Ahí está, doctor Vasconcelos. 91%. ¿Qué es lo que nos dice con esto? Que va a actuar exactamente de la misma manera que actuó el despensero. Sí. Yo recibo acá un tuit que dice: creo que no están analizando que los delincuentes entraron armados, que su familia estuvo en peligro de vida y que todos los días vemos delincuentes que matan sin piedad por un celular. Este señor estaba defendiendo a su familia, aunque ya estén huyendo los agresores. Y esa es una lectura equivocada. Porque la autorización del uso de la fuerza es para el momento actual en que está en peligro la vida de uno, no para después. El después ya es justicia por mano propia. Y hay que entender eso. Y si es justicia por mano propia, no necesariamente debe ser castigado, sino que deben analizarse los elementos que hemos conversado con el doctor Preda hace unos minutos. Acá me consulta un ex legislador amigo, si tuviera la misma visita estos abogados en su casa, ¿qué presumen que haría, doctor? Bueno, las reglas en un Estado de Derecho, Jorge, es que justamente la ley lo aplican terceros y no las personas que son víctimas de los hechos. Porque le pongo un ejemplo al legislador. Si él alguna vez condujo un automóvil y se distrajo porque su hijo habló atrás o porque sonó el celular y de reojo miró hacia el lado donde estaba el celular, en esa distracción pudo haberse inclinado el volante, subido a la vereda y matado a un joven. ¿Quién querría él que le juzgue? ¿Que le juzgue el padre del joven o un juez imparcial según las leyes y que le aplique una pena justa?
definitivamente en un Estado de Derecho las leyes no la aplican ni los parientes de la víctima ni quienes fueron víctimas de un delito, porque así deben funcionar las cosas. O sea, todos, cualquiera, vos, yo, el señor que envió el mensaje, cualquiera de nosotros podemos ser objeto de la persecución penal en cualquier momento y debemos exigir que se apliquen todas las reglas de un Estado de Derecho. Eso implica analizar si en este caso, y acá hay que ser bien concreto, que no sea legítima defensa no significa que el señor Abundio vaya a ir preso. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. O sea, acá estamos hablando de una cuestión, si no es legítima defensa, don Abundio se va preso. No es así la cuestión. No es legítima defensa y puede ser otra situación que tampoco implica la aplicación de una sanción. ¿Por qué no es legítima defensa? Porque la legítima defensa es un permiso que te da la ley para cometer un hecho típico. Es decir, es el permiso que te da la ley para cometer un delito. Esa es la legítima defensa. Eso es lo que no se aplica por lo que ya explicamos varias veces con el doctor Vasconcelos, de que el peligro para la vida, sí, estuvo en peligro su familia, estuvo en peligro él, todo lo que uno quiera, pero cuando él comienza a disparar, ya no había ningún peligro ni para su vida ni para el de sus familiares. Por eso no aplica la legítima defensa y podrían considerarse otras situaciones como el exceso por confusión o incluso un homicidio atenuado que incluso implica no aplicar una sanción. A raíz de para sí. responder nada más Sí. el mensaje del ex legislador. Voy a contar una breve anécdota famosa en la facultad cuando yo era estudiante, de un profesor que le pregunta en la mesa de examen a un alumno: ¿qué haría usted si llega a su casa y le encuentra a su esposa con otro hombre? ¿Lo mato a los dos? A los dos. Entonces usted se aplaza, mi hijo. La respuesta correcta no es esa, porque quiere decir que usted ya tiene condicionada una conducta para el caso en que ocurra lo que le planteó. La respuesta correcta es no sé. Y yo a ese legislador le digo, si me encuentro en esa situación, no sé cómo voy a actuar. Claro. Claro, uno no se prepara para... No debe prepararse. Claro. Ahora, acá inclusive hay un prestigioso abogado que me dice que ya lo quiere defender gratuitamente al despensero porque hay antecedentes, 3 casos puntuales, de casos similares que ya fueron desestimados en contra de quien actuó de esta manera, digo, ¿verdad? Y después también me impresiona, digo, los mensajes sobre este tema porque ante la ola delictual que va en aumento, todos en algún momento podemos estar expuestos a una situación como esta. Sí. Y ahí, como dice el doctor, a mí me preguntan, tampoco yo sé cómo voy a actuar, ¿verdad? En principio digo, quiero sumarme a esos 91% que dice actuaría exactamente de la misma manera en que lo hizo el despensero, pero no sabes, ¿verdad? Cada uno reacciona de una manera distinta, ¿verdad? No todos reaccionamos pues de una manera, porque cuando a mí me van a robar, lo primero que te dicen es entrega todo, porque tu vida es la que vale, lo material se recupera. Y sin embargo vemos casos de gente que resiste, muestra resistencia y terminan los motochorros disparándole a la persona, ¿verdad? Pero no sabes pues, cómo va a reaccionar en una situación como esta, doctor. Bueno, definitivamente en cuanto a la desestimación, aún es posible la desestimación, porque si la Fiscalía avanza y determina que definitivamente el señor Abundio actuó por un exceso debido a la confusión que le generó ese episodio o el terror que le generó, o sea, estaba aterrorizado, entonces aún puede desestimar, o sea, la desestimación, porque no sea legítima defensa no significa que no se pueda aún desestimar este caso. El fiscal puede desestimar si considera que hay exceso por confusión o terror, y me imagino que va a profundizar la doctora Gadea en la investigación para establecer esos puntos. Ahora, en cuanto a la reacción, definitivamente no hay ninguna reacción que esté preestablecida para las situaciones, porque definitivamente implica el tipo de persona que es uno, la situación concreta en la que se da. Es lo mismo que mucha gente dice, no, pero ¿por qué la persona violada la mujer era más grande que el hombre y por qué no hizo nada? Y bueno, porque tal vez esa persona cuando es atacada se queda en una situación de shock y no actúa. Así que nadie puede decir, no, yo si pasa esto voy a hacer esto. Tal vez lo pueda pensar, pero cuando ocurre reacciona de otra manera. Y así que, como lo dijo el doctor Vasconcelos, yo creo que es más peligroso pensarlo y después ejecutar eso que uno pensó, porque implicaría que uno tuvo
cierta premeditación en cuanto a cómo iba a actuar en caso que eso se produzca. La actitud que tienen ustedes, los abogados, ustedes que son prestigiosos profesionales del derecho, acá el doctor Oscar Tuma Padre me dice que ya existen los 3 casos iguales que fueron desestimados y que quiere defenderlo incluso gratuitamente, sin costo, a este señor. ¿Hay una escuela, un criterio, digo, para ustedes en el sentido de que supongamos que estemos uno de los dos tenga que defender al padre de la víctima, digo, porque no hay una coincidencia, o sea, evidentemente no hay, o sea, sabemos que en el derecho todo está interpretable y más aún en nuestro país, pero digo, ¿qué se hace? ¿Cómo se actúa desde el punto de vista legal ante situaciones como esto? Por eso cuando arrancábamos esta entrevista yo decía, qué encrucijada para la fiscal, la doctora Gadea, ¿verdad? Porque acá ponemos imágenes, por favor. Mira la manifestación ahora, esto es en Ciudad del Este, de los vecinos de Chamorro, del Despensero. Ven la cantidad de gente que se están manifestando, esto es en Ciudad del Este, esto es ahora en apoyo a la manera en que él actuó. Entonces yo digo, si la fiscal decide imputarlo a este señor utilizando la figura o el hecho punible, homicidio doloso, tenés toda una comunidad que te reacciona, que te salta. Entonces, qué difícil tarea la que tiene la representante del Ministerio Público ante una situación como esta. Mirá, doctor, la cantidad de gente, la adhesión que tiene el Despensero ahí en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, que ahora también me dicen que están viendo el programa allá en Ciudad del Este y que les parece muy interesante este debate que estamos realizando con estos 2 profesionales del derecho. Ahí está, doctor, ¿qué hacer? Digo yo, para la fiscal, o sea, lo más probable es que ella tome una decisión y toda esta gente vaya frente a su casa a hacerlo, ya que está de moda el famoso scratch, ¿verdad? Bueno, definitivamente, si yo fuera vecino, señora Bunde, seguramente estaría ahí con los vecinos apoyándole en cuanto a determinar que sería injusto que el señor vaya preso en el sentido de la justicia, decir, pero este señor está cansado de que lo asalten. Ahora, el derecho penal en el sistema que tenemos, por lo menos en nuestro país, no se juzgan los casos por la cantidad de simpatizantes que tengan una posición, sino si los hechos se encuadran o no en una ley, o no se encuadran en una ley, como en este caso no se encuadran dentro de lo que es la legítima defensa, podría considerarse otra situación. Nos cuesta aún muchas veces en nuestro país entender justamente eso, ¿qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es donde quien prevalece siempre tiene que ser la ley y no los sentimientos. En esta vez uno puede decir, bueno, una justa causa, un pobre señor que fue víctima y la gente le está apoyando, pero también se pueden, en pos de que es lo que la mayoría quiere, perseguir, como en otros casos existió, la persecución de hechos, penalmente me refiero, porque una mayoría decide hacerlo, y tuvimos en el pasado la persecución penal, por ejemplo, solamente por pertenecer a un grupo político, y hemos tenido ese tipo de leyes penales en el pasado. Así que tenemos que considerar que nos puede gustar o no, pero las leyes son las que tenemos, y ni siquiera son malas las leyes que tenemos. Desde mi punto de vista son bastante buenas, sino lo que hay que analizar es que se investiguen los casos, no que un fiscal tome una decisión de manera apresurada, y que realmente el fiscal investigue, agote su investigación, y cuando tome una decisión sea realmente con toda la información disponible en el caso, pero que también actúe sobre la base de que va a ser juzgado eventualmente su conducta, del fiscal me refiero, o de los jueces, conforme a si aplicó o no aplicó la ley, y no conforme a si le gustó o no le gustó a la gente. Porque es muy común también en nuestro país que cuando un fiscal o un juez toma una decisión que tal vez no es la más popular, bueno, los órganos disciplinarios contra estos comienzan a actuar solamente sobre esa base, y no vamos a progresar con un Estado de Derecho si lo que se hace es votar la persecución penal, en qué casos corresponde y en qué casos no. En un Estado democrático, la justicia penal no es lo que quiere más gente, sino lo que se adapta o no se adapta a la ley.
Claudia. Y justamente estaba viendo en las imágenes un cartel que decía cambio de las leyes a favor de la gente que trabaja humildemente. Ahí dice. Ahí está, Y sí. quiero conocer la opinión de justamente del abogado. Igual creo que el abogado Preda respondió de alguna otra forma. Sí. Pero las leyes están bien. Pero ¿qué es lo que se puede hacer ante esta realidad? Yo diría que nuestras leyes están muy bien, no es que están bien, es una calificación que se queda corta si es que nosotros decimos que está bien. Porque si hacemos un análisis comparativo de nuestra legislación penal en materia de legítima defensa frente a la legislación penal argentina en materia de legítima defensa, vamos a ver que en el caso de la legislación argentina, el exceso en la legítima está penado. Hay una disminución del castigo, pero hay un castigo. Nuestra legislación exonera de castigo, exonera de pena al exceso. Yo no creo que las leyes deban modificarse para adecuar a casos concretos que impactan a la opinión pública. Yo lo que creo es, y como lo dije de entrada, los fiscales deben unificar criterios, tomarse un tiempo prudencial como se toma esta señora para recoger los elementos que le permitan formarse un criterio y a partir de ahí actuar, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que finalmente vaya a determinar, pero no hay motivo para apresurar, porque es un tema muy delicado y muy trascendente, no solamente en la vida de don Abundio, sino en la vida de la colectividad. Porque son mensajes que se dan y eso hace la diferencia entre la conducta de alguien que actúa en legítima defensa o por error o confusión cree estar actuando en legítima defensa y el justiciero. Acá me dicen, hubo un caso en Oleari, dueño de una famosa hamburguesería, que salió detrás de los asaltantes y ellos lo mataron, dice, o sea que todavía está en peligro la vida al querer ver dónde fueron los asaltantes. O sea, en este caso, no sé si se aplica, ¿verdad? Pero, porque ya iban, estos asaltantes ya estaban de salida. Yo creo obviamente que no es muy simpático lo que voy a decir, pero ahí no se ve que el dueño de la despensa salga a mirar dónde iban las personas en motocicleta. Claro. O sea, ahí se ve que él sale empuñando el arma y apuntando hacia los que iban en la huida, ¿verdad? Él ya sale empuñando el arma desde dentro mismo del local y ni siquiera antes de salir a mirar para dónde iba, él ya sale con el arma empuñada. O sea, no es una cuestión acá de... Y hay que ser... yo justamente no me caracterizo por ser simpático, ¿verdad? Pero la cuestión es esa. Todos podemos simpatizar con el señor Abundio, pero las leyes no se hacen por cada caso. O sea, yo no puedo describir en una ley la persona que es asaltada varias veces y cuando reacciona a un siguiente asalto, él sale y sigue a las personas que lo asaltaron y le disparan, será eximido de pena. En ninguna legislación moderna se puede comenzar a la casuística y comenzar a tipificar casuística para eximir de pena. Se tipifica de una manera abstracta, que es el exceso por confusión o terror, que tal vez sea aplicable al señor Abundio, o un homicidio atenuado por excitación emotiva, etcétera, etcétera, y varias hipótesis más. No en legítima defensa, definitivamente, porque él sale buscando la forma de dispararle a esas personas. ¿Se puede usar, que yo suelo escuchar a menudo que ustedes los abogados dicen, interpretación extensiva de la normativa? Legítima defensa, interpretación extensiva, ¿se puede hacer esa interpretación en el sentido ya a partir de esto que estamos viendo, uno hace esa interpretación más allá de lo que dice? Vamos a partir de la base que en materia penal y procesal penal la interpretación extensiva es la excepción y solo se da en beneficio del procesado o en beneficio del imputado, en beneficio del condenado, no se puede dar en su perjuicio. Acá no se trata de darle una interpretación extensiva a la figura de la legítima defensa, porque la figura de la legítima defensa diseñada por la Constitución Nacional es la que se desarrolla en el Código Penal. No es que el Código Penal introduce una figura absolutamente desvinculada del resto del marco normativo. Se podrá
modificar las condiciones para la admisión de la legítima defensa, se podrá extender al tiempo de flagrancia, se podrán hacer un montón de remiendos a la ley. Pero así como está, es absolutamente imposible darle interpretaciones extensivas. Bueno, cerramos entonces. Doctor Ricardo Preda, gracias por... Enseguida vamos a mostrar otra vez la encuesta a la vuelta de la pausa para ver cómo quedó el resultado, la participación de la gente. Pues obviamente no va a variar mucho. ¿No? Estamos en ese porcentaje del 91%. Como dice el doctor, como dijo creo que en la pausa, 91% dice que va a actuar exactamente de la misma manera en la que actuó el despensero. Justicia por manos propias. Justicia por manos propias. A eso vamos, doctor. Y puede ser, pero dame 10 segundos porque acabo de leer un tuit, como leyó también el doctor Vasconcelos, y me parece súper interesante porque dice, nos retruca al doctor Vasconcelos y a mí un sujeto y dice, pero estos ladrones pudieron haber venido luego, en otro momento, a asaltar a esas personas o incluso a asaltar otras personas, y este despensero lo que hizo fue proteger su vida para otros días que se vengan estas mismas personas u otras víctimas. La legítima defensa dice clara la ley, un peligro presente, es decir, presente significa que está ocurriendo, es decir, vamos a suponer que el sujeto va entrando con el arma como para desenfundar en la despensa. Esa ya es una agresión presente. No hace falta que te apunte para decir que hay una agresión presente. Basta con que comience la agresión. O no haya terminado. Vamos a suponer que el ladrón iba saliendo apuntando hacia la despensa donde estaba el sujeto y ahí reacciona el señor. Todo eso es presente. Y permitime acá utilizar nuestra lengua autóctona. Si alguien te dice ajata yun debe, vos no le podés disparar porque eso no es un peligro presente. Eso simplemente. Eso me dicen acá, la cucaracha. Uno de los muchachos dice, me voy a ir, cuando sale Preda me voy a saltarle. Fíjate todo lo que genera, ¿verdad? Nosotros, por eso es importante debatir este tema, entender ¿qué es lo importante entender acá? Que yo rescato de esto que acabamos de escuchar la exposición de ustedes, doctores. Tenemos que apegarnos a lo que dice nuestra normativa, ¿verdad? De eso se trata. En un Estado de Derecho, o si no, es una anarquía. Sobre todo porque en el Estado de Derecho, en el diseño democrático republicano del Estado, se garantiza la legítima defensa, pero el castigo queda en manos del Estado. Sí. Don Abundio se defendió de los ladrones o castigó a los ladrones. Ese es el debate. Y en el medio podemos hablar de un exceso. Se dan las condiciones para que se considere que hubo exceso. Se dan las condiciones para hablar de confusión, de terror, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que debe desarrollar el Ministerio Público en este periodo de tiempo. Doctor Jorge Vasconcelos, muchas gracias por su tiempo. Órdenes. Ricardo Preda, muchas gracias. Vamos a la pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre el tema. ¿Qué va a pasar al sector transporte con el anuncio, aumento del precio del combustible? ¿Se va a concretar, sí o no? A la vuelta de la pausa. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Continuamos en Cara Cruz y recordamos que estamos a través de Radio 1, 650 AM, la primera del dial. Y antes de pasar ya al tercer tema de la noche, vamos a cerrar la encuesta sobre la legítima defensa acerca del despensero que mató a un asaltante en Ciudad del Este. En un 92% la gente cree que actuó bien el señor Abundio Chamorro y solo en un 8% la gente cree que actuó mal. Así que más de 200 personas participaron, Jorge, en esta encuesta y se evidencia la postura de la ciudadanía. ¿Aumentó incluso? Sí, aumentó 1%. 1%. Justicia por manos propias.
¿Y qué tenemos ahora? Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la suba primeramente del combustible y la afectación de este evento que sería posiblemente el reajuste de los pasajes. Con la suba de los precios de los combustibles y la afectación que esto representa al servicio de transporte, empresarios del sector de corta distancia que operan bajo la regulación de la DINATRAN solicitaron al director de la entidad, Juan José Vidal, el análisis de aumento de la tarifa de pasajes. Pidieron además el control de los buses no permisionarios que operan en forma desleal y la continua intervención de los municipios en las acciones de las unidades que operan con habilitación de DINATRAN. Juan José Vidal, por su parte, manifestó que tiene como objetivo de gestión trabajar en forma conjunta con todos los sectores en beneficio de los usuarios y también dijo que va a continuar las reuniones con todos los actores verificando los servicios. Bueno, muy bien, muchas gracias, Claudia. Está con nosotros Humberto Rodas, de la Asociación de Transportistas del Interior del País, ATIP. ¿Qué tal, don Humberto? ¿Cómo le va? Bien, Jorge. Muy buenas noches para ustedes acá en el piso, también para la teleaudiencia que nos está viendo, esa audiencia mayoritaria de Caracruz. ATIP también existe, no todo es Cetrapan. Nosotros, como dice nuestro colega Benito Fleitas, nos agarramos los pelos cuando sube el precio del combustible, le llamamos solo la gente de Cetrapan, Ruiz Díaz y compañía, que es un sector importante, pero también ustedes, los gremios del interior, existen y tienen sus reclamos, sus dramas, sus conflictos. Así mismo es, Jorge. Yo creo que hoy es un día histórico para la ATIP y todos los 10 corredores que contemplan esa asociación, que es la Asociación de Transportadores del Interior del Paraguay, y una de ellas, uno de los corredores es ASECOR, empresa de corta distancia, porque siempre cuando se habla de aumento de combustible, lo primero que se habla es el aumento del pasaje solamente del área metropolitana, pero el aumento del combustible a las empresas del interior del país afectan considerablemente. Al igual que en el área metropolitana, sencillamente un aumento del precio en el combustible incide en un 27 a 28% en la planilla del costo del cálculo de la tarifa de pasajes. ¿Ustedes cómo tomaron estos incrementos que se dieron en el sector? Los emblemas privados, todos ya han aumentado el precio del combustible. Petropar lo va a hacer creo que en 2 semanas porque todavía tienen stock, ya es un hecho también. ¿Cómo van a reaccionar ante esta situación? ¿Ya reaccionaron, Humberto? Y ante esta situación, escuchando lo que la compañera estuvo leyendo sobre la visita del director nacional de transporte, no el director nacional de transporte, al local de la ASECOR en Cadacupé, creo que vemos que esta situación va a ser así. Se produce, se confirma el aumento del combustible, en todos los emblemas ya lo hicieron, solamente se está esperando por parte del gobierno que suba también Petropar, pero ojo, Petropar, hasta donde nosotros manejamos, no distribuye combustible a ninguna de las empresas, por lo menos aquellas empresas que integran la ATIR y en este caso ASECOR. Entonces nosotros, en esa visita del director nacional de transporte a la ASECOR en Cordillera, lo primero que le dijimos es que inmediatamente se tiene que empezar a hacer los cálculos de la variación del cálculo de la planilla de la tarifa de pasajes. Eso es lo primero que sienten ustedes. Cuando se hace incremento, impacta directamente en el precio, en la necesidad de incrementar el precio del pasaje. Esa lectura se hace así automáticamente. Esa lectura se da automático, Jorge, y audiencia, ¿por qué? A lo mejor esto queda, el sector del transporte queda como impopular, o el sector del transporte se mira de otra manera. Pero nosotros, Jorge, tenemos que mirar cuánto cuesta movilizar un vehículo desde tu empresa hasta el lugar de destino. Cuánto cuesta importar un chasis, cuánto cuesta importar una carrocería. Algunos dicen el salario mínimo subió muy poco, pero subió 2 veces y la tarifa no se tocó. El dólar en estos días tuvo un incremento, luego bajó, la tarifa tampoco se tocó. Pero desde el momento en que sube el precio del combustible, necesariamente e indefectiblemente se tiene que hacer punta a los lápices, las instituciones tienen que realizar el estudio y en este caso la DINATRAN no está ajeno a eso, más todavía porque la DINATRAN es algo medio subgénero, tiene que hacer los estudios porque tiene una empresa de corta distancia, de media distancia, de larga distancia. Larga distancia, Jorge, hay que tenerlo en cuenta, las cabeceras departamentales, Alto Paraná, Itaipú, Guairá, Canindeyú, Salto del Guairá. El precio del combustible allá llega más caro. ¿Por qué llega más caro? Por el flete mismo, claro, que tiene que ir de Asunción o tiene que ir de otro lugar hasta esos lugares.
Entonces, todas esas cuestiones uno tiene que tener en cuenta. Luego también se mide la cantidad de flota que tiene. Las empresas permisionarias del INATRAN hoy en día son 1.869 ómnibus. Son 101 empresas permisionarias de la INATRAN y algo que se comenta poco. Solamente se ven los 500 ómnibus 0 kilómetros a lo mejor del área metropolitana, que fue un golpe muy interesante, le ayudó bastante, cambió la imagen del transporte público de pasajeros en el área metropolitana, pero en el interior también, corta, media y larga distancia, hay una inversión de, estamos hablando de 20 a 25 millones de dólares anuales, entre 80 a 90 ómnibus 0 kilómetros que se está trayendo con un aditivo. ¿Cuál es? Las empresas del interior no reciben subsidios por parte del Estado. Esa iba a ser mi pregunta siguiente. Tampoco pueden entregar, estos empresarios pueden entregar sus vehículos para ser chatarrizados y recibir un $30.000 en este caso que recibieron los del área metropolitana. Nosotros en su momento presentamos una nota pidiendo si no podemos ser contemplados dentro de ese plan y se está analizando a este nuevo gobierno que está entrando. Lo primero que valoramos es, este director nacional de transporte ya visita un gremio y promete visitar no solamente las empresas grandes para demostrar las inversiones, la infraestructura, sino que también promete visitar las empresas chicas, en donde ellos también hacen un esfuerzo considerable para poder poner vehículos en circulación. Ojo, no decimos que seguramente el transporte al interior es uno de los mejores, pero no queremos que solamente se recuerden del transporte al interior fin de año, Semana Santa, Día de la Madre o alguna festividad muy importante, Cacupé, por ejemplo, sino que queremos que se tenga en cuenta que la Dirección Nacional de Transporte existe y que las empresas del interior del Paraguay también. Claudia. Ahora le quería consultar, ¿cuánto representa el combustible en lo que es la estructura del pasaje, ¿verdad?, del servicio de transporte al interior del país? Y a partir de eso, ¿cuánto podría ser el reajuste? 27% es el impacto que tiene dentro de la planilla del costo de la tarifa de pasaje, solamente el aumento del combustible. Solo combustible, sí. A eso sumémosle 13% en lo que es repuestos, y si sumamos los gastos del personal de mantenimiento, personal administrativo, choferes, sumando todo eso volvemos a tener más del 25 al 30% también que impacta. Y uno dice, pero solamente subió el combustible. Al subir el combustible nosotros leemos en todos los diarios, es tapa de todos los diarios, que sube el pan, que sube esto. Por supuesto también que se van a incrementar, se van a reajustar los precios, no solamente de la carrocería, del chasis, de los repuestos, tenemos cubiertas. Entonces va a impactar. Y si esto se mantiene así, yo creo que va a ser un incremento muy importante. ¿De cuánto más o menos? Y hablamos yo creo que va a alcanzar, va a sobrepasar la barrera de los 10 y va a llegar hasta 15, 16%, muy de seguro en lo que se refiere a corta y media y larga distancia. ¿Por qué ustedes no entraron en el tema del subsidio? ¿Nunca recibieron ningún tipo de subsidio por parte del Estado en ningún momento? No solamente ahora cuando se insistió, sobre todo en el gobierno anterior, que se apostó al tema del subsidio para sacar de circulación el eterno discurso de las chatarras que circulan. Bueno, se apuntó lo de los $30.000 que mencionaste, Humberto, pero ustedes nunca estuvieron en ese plan. Y nunca estuvimos en ese plan, Jorge, y aquí hay que decirlo, tenemos que analizar la situación de las empresas de corta distancia. Es una situación preocupante en el sentido que, vamos a poner un ejemplo, 5.300 guaraníes es la tarifa de pasaje de cada cupé. En las varias reuniones que mantuvimos antes de recibirle al nuevo director nacional, nosotros estuvimos analizando y hablando con las empresas y ellos vienen hasta el peaje de Pacaraí. Sí. Al pasar el peaje de Pacaraí, ningún pasajero le quiere pagar más de 2.000 guaraníes, por más que sea una empresa de corta distancia y que no está contemplado dentro de lo que es el área metropolitana. El pasaje establecido hoy en día, de Pacaraí a Asunción, para las empresas que son permisionarias de INATRAN, es de 3.500 guaraníes. El pasaje de Itagua creo que está rondando los 2.900, pero ningún pasajero les va a pagar. Entonces, cada cupé de Pacaraí no pagan ni siquiera 5.300, solamente pagan 5.000. Muchos pagan 4.500. E inclusive nosotros creo que en menos de 30 días estamos presentando un proyecto de modificar un reglamento de la ley 1590, que es la 216, y también una resolución en la cual establece sanciones. Imagínate, hasta nosotros decimos que es muy impopular. Si las empresas no cobran 5.300 guaraníes,
Si no cobran 3.500 desde Pacaraí, en la DINATRAN necesita un reglamento de donde dice que tiene que ser sancionado las empresas. Entonces nosotros mismos queremos presentar y decir eso. Y si las reglas de juego son así, y si el pasajero no quiere pagar, no podemos arriesgarnos, tenemos que alzar pasajeros, porque solamente en hora pico estamos hablando de un 30 pasajeros que vienen desde cada cupé. Oye, habrás escuchado varias veces y que nosotros en la radio, en Radio 1, solemos repetir a menudo. Sube el precio del combustible y hablamos de esto que estamos hablando. Pero cuando baja, ¿qué se dio? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Bajaron también o que mantuvieron nomás calladitos, nadie les llamó y siguió nomás así normal, Humberto? Es más, como anécdota empezamos diciendo que nosotros, en la DINATRAN existe un consejo en donde forman 7 consejeros, 6 integrantes de la gobernación, integrantes de la AMUAN, de la OPASI, choferes, empresarios. Y nosotros inclusive damos quórum para que se trate la baja del pasaje. Pero eso, Jorge, baja inmediatamente. El combustible baja hoy, domingo, mañana ya baja la tarifa de pasaje. El combustible ya se reajustó hace más de 15 días y sin embargo ni siquiera se está estudiando la posibilidad de la suba del pasaje. La primera vez que yo escucho esto, ¿vos escuchaste alguna vez que haya bajado el día siguiente el precio? El pasaje no. Por eso no es noticia para hacer, entonces. Es más, las empresas de corta distancia en 2 oportunidades fueron afectados con la baja del pasaje. Vamos a poner esta situación. En un momento dado bajó 10% la tarifa del pasaje. Luego, cuando sube el combustible, vuelve a subir, pero sube 6, Jorge. O sea, las empresas de corta distancia siguen perdiendo 4% en esa nueva suba del costo del gasoil. El año pasado, mal no recuerdo, bajó en 2 oportunidades el costo de la tarifa de pasajes en el interior del país. Corta, media y larga distancia, pero también lo bajó en el área metropolitana, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace para cumplir realmente, más allá de que el pasaje suba o baje, cuando uno sube a los colectivos para ir al interior del país? Porque usualmente como que no se cumple realmente el precio que está establecido. Parece que cada chofer determina cuánto tiene que pagar el pasajero. Esa parte es delicada realmente. Y te pongo un ejemplo. El pasaje a Concepción. Estamos hablando, vamos a ponerlo un número de 80.000 guaraníes. Esos 80.000 guaraníes solamente se cobran en Semana Santa. Entonces el pasajero normal que va y visita a los parientes o están viniendo de allá, durante todo ese tiempo, los empresarios mismos, y estoy hablando contra una resolución que prohíbe bajar la tarifa, pero eso es imposible. El costo que se cobra fuera de Semana Santa, fuera de fin de año, e inclusive alguna festividad está entre 70.000, está entre 65.000, pero no se llega a esos 80.000 guaraníes. Entonces, ¿qué pasa? El pasajero que siempre estuvo pagando 70, 75, 60, llega Semana Santa, llega fin de año y le dice 80.000, pero ¿cómo? Subió el pasaje. Y el pasaje no subió. Lo que hacen los empresarios es cobrar lo que está establecido en el decreto presidencial y el costo real de ese itinerario Asunción-Concepción. Y eso sucede con Pedro Juan Caballero, con Ciudad del Este, con Villarrica, con Caguazú. Y entonces eso se mantiene y ahí es donde nosotros queremos y valoramos esta actitud en primer lugar de las nuevas autoridades del gobierno, y le agradecemos a Carao Cruz que nos inviten y que también podamos el sector empresarial de corta, media y larga distancia al interior del país poder expresar nuestra preocupación. Pero no me diga, Humberto, que ustedes trabajan a pérdida. Y sinceramente hablando, los días miércoles, los días jueves, en la planilla del costo de tarifa de la DINATRAN figura 42 a 45 pasajeros transportados. Todos los días, en todos los horarios. Yo les invito a la prensa, les invito a las autoridades, que justamente estoy leyendo que desde el lunes van a estar ahí funcionarios de la DINATRAN, que controle ómnibus por ómnibus con cuántos pasajeros salen las empresas de la terminal de ómnibus. Con cuántos pasajeros salen los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No se da 40, y 45. No se da esa realidad de 40, ni siquiera saliendo desde Asunción y llegando a Ciudad del Este. Ni siquiera se produce en ese momento. Por eso nosotros pedimos, uno de los puntos principales es que se realice el conteo de pasajeros, no solamente en el área metropolitana, que se realice en el interior, para poder determinar exactamente cuánto es la cantidad de pasajeros que se lleva
Pongamos una ruta 2 y ruta 7, Asunción, Ciudad del Este. Si bajan los precios no va a haber más demanda. Si bajan los precios, yo creo de que hay demanda, pero ¿qué es lo que busca el sector del interior del país, las empresas del interior del país, Jorge? Lo que busca es que cuando sube el combustible suba ese precio máximo. O sea, el que estaba a 80.000 va a subir a 90, 100.000. Entonces ellos ahí recién van a poder cobrar esos 80.000 guaraníes que hoy están cobrando. Bueno, nos tenemos que ir. Humberto, te agradecemos tu tiempo. A Vamos a seguir en ustedes, contacto. un placer, encantadísimo. Claudia, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Es así, esperemos que ya esté con nosotros el señor Clary Arias. Ya viene Salvador Ícar con toda la información deportiva. Buenas noches.